No hay la República de Babilonia, la República de Israel, no lo hay en la Biblia. No hay la República de los Medos Persas, pero sí existió la República Romana. En ningún imperio ha sucedido eso. Y cuando se habla de república, es porque se tiene representantes. O sea, gente en el gobierno que representa al pueblo y que es un representativo del poder del pueblo, cosa que no sucedió en ningún otro imperio, jamás de los jamases. Desde luego, casi siempre ponemos nuestros ojos en el imperio romano, en los tiempos imperiales. Pero el imperio romano se empezó a formar en realidad desde el año 725 antes de Cristo. Pasó por muchas transformaciones. Primero, como 200 años, hubo 7 reyes que eran absolutos. Y el último de ellos fue Tarquino el Soberbio, que fue muy malo. Y el pueblo decidió, así textualmente, Roma no quiere más tarquinos. Ese fue el eslogan, no más tarquinos en Roma. Y entonces, sin embargo, no podían quedarse sin un gobernante. Gobierno siempre tiene que haber. Pero hicieron lo siguiente: nombraron a 100 ancianos de los diversos familias que conformaban el pueblo de Roma, y de esos 100 ancianos se supone que había sabiduría, porque eran hombres de edad. Y de ahí viene la palabra senil, y de senil deriva la palabra senado. Así que la palabra senador es un derivado de una palabra que implica senilidad o una edad bastante grande como para tener criterios apropiados. Y de esa manera nace el Senado. El Senado es el que se iba a encargar de nombrar al gobernante de Roma. Pero no podía gobernar más de un año. Y no había reelección de inmediato. O sea, fíjese, estamos hablando de los años 500, más o menos como el 525. En esa ciudad de Roma ya se hablaba de elecciones, se hablaba de sufragio efectivo, no reelección, ese nomás. Es decir, estamos viendo una república, 200 años de reyes. Roma se fastidió, entonces decidieron ser democráticos, que viene siendo ese ingrediente, este ingrediente que encontramos en el Imperio Romano, que es el barro. Esto no lo encuentra usted en ninguna parte, en ningún tiempo, nunca, hasta el imperio, y estamos hablando 500 años antes de Cristo, nació la República Romana, la República de Roma, que era un gobierno donde se elegía, donde no podía haber reelección inmediata, donde solamente tenían un periodo y se acabó. De tal manera entonces que es cierto que el Senado adquiere el nombre de patricios, decía, los que son padres de la nación, los patricios, y se les veneraba en la misma manera como una familia veneraría a sus ancianos, con el mismo respeto. Era
era una obligación romana, que lo que decía el Senado no había objeción. Ahora, sin embargo, esto a la larga, como era no deja de ser una imagen, un imperio también del mal. Esta democracia, desde luego, debemos de interpretarla como una forma también de maldad, ¿verdad? El gobierno de Cristo no es democracia, es teocracia, por supuesto. El gobierno de Dios, nada más. No es democracia. Pero en el Imperio Romano tenemos una mezcla que viene desde los años 500, pero que esa manera de gobernar, de donde surgen los patricios, los del Senado, las familias patrísticas, que después eran los únicos que podían pertenecer al Senado, de tal manera que nace otro grupo de poder, de tal manera que Roma queda gobernada por oligarquías, ¿sí? Que es un pequeño grupo que es el que maneja todo el poder. En Roma nace, por supuesto, la oligarquía y claro, adquieren poder, riqueza, y de ninguna manera están dispuestos a cederle a nadie su posición. Pero el otro grupo, que era la mayoría, los plebeyos, bajo ese nombre era lo que llamaban la chusma, ¿sí? La gente pobre, la mano de obra barata. Ellos presionaron de tal manera que luego pusieron un gobernante elegido. Sin embargo, pusieron cónsules, que es igual a 2. ¿2 qué? 2 consejeros. El cónsul es uno que aconseja las relaciones puede ser entre naciones, que ya adquirió esa connotación, pero estos 2 cónsules eran los que después aconsejaban al gobernante. Y pusieron 2 porque dijeron para equilibrar, han oído la palabra equilibrio de poder en el Senado de la República, equilibrio de poder. ¿Cómo hablan eso del equilibrio de poderes? Pues es una práctica romana también de la República Romana. Por eso yo estoy diciendo, en realidad el Imperio Romano no ha muerto porque estamos diciendo que la piedra que no fue cortada con mano, esta piedra que es Cristo, cuando Él venga en su segunda venida, porque esta piedra es su segunda venida, va a destruir los imperios del mundo, porque estos están contenidos en los demás, de tal manera que el Imperio Romano es la suma y el contenido de todos los demás imperios. Pero el Imperio Romano no ha dejado de existir, porque si hubiera dejado de existir, entonces Cristo no golpearía sobre el Imperio Romano, porque no se puede golpear lo que no existe. Esa es una cuestión fundamental. ¿A quién habrá de golpear Cristo en su segunda venida? Es al líder, al gobernante del Imperio Romano, que en este caso será el último, que es el anticristo, pero que nace del Imperio Romano. Ahora, de ahí viene, por ejemplo, luego los tribunos, y luego nacen otras figuras como eran los ediles, que eran los que se encargaban precisamente de los templos, de los gastos públicos, y que ahora le llamamos alcaldes.
Pero son figuras del Imperio Romano, 500 años antes de Cristo. Bien dijo Salomón, nada hay nuevo debajo del sol. ¿Verdad? Si le dijéramos a Salomón, es que fíjate que nosotros tenemos alcaldes, pues se iba a reír. Eso ya existió desde hace mucho, Ramitos, antes de novedoso. Entonces, tenemos esta cuestión fundamental que yo quería señalar, que la democracia que representa en la estatua no es una democracia sana, es una democracia de mal también, es de maldad. O me equivoco, porque yo creo que he oído que la democracia que se vive es una democracia de maldad como quiera. ¿Usted sabe? Se hacen las cosas de cualquier manera le llaman actualmente fascismo con cara de democracia. Y así lo dicen textualmente en el manual del nuevo orden mundial. Dice Malachi Martin en su libro que yo les mencioné, Las llaves de esta sangre. Dice, está decidido el gobierno mundial y nosotros no tenemos ni voz ni voto. O sea, esto ya es cosa decidida. ¿Por quiénes? Por los reyes de la tierra. Y yo quiero señalar eso porque siempre en el Apocalipsis y en toda la Escritura, los reyes saltan ahí a la vista como un foco rojo, un foco de infección, de rebeldía contra Dios, siempre los reyes de la tierra. Porque los reyes de la tierra conforman un sector de poder satanista. Es decir, no existen reyes que no sean satanistas, porque no se les puede adjudicar semejante poder y posición si no están comprometidos con Satán, que es muy consistente y congruente con lo que Satán le dijo a Cristo: mira el mundo y su gloria, a quien quiero yo se la doy, pero se la doy si postrado me adorare. Es decir, la moneda de cambio del poder y la gloria del mundo es la adoración a Satán. Quedó establecido en la Escritura y Jesús no lo desmintió. Es decir, esas son esas operaciones secretas del submundo que normalmente no se perciben como tal. Es decir, la raza humana vive y vive y vive y piensa que toma decisiones y que elige y que él es el que norma el criterio, cuando que hay operaciones de dominio, señorío y de condicionamiento mental para que la gente piense lo que deben de pensar. Esas cuestiones son muy fundamentales. Por eso alguien dijo, la lucha en el mundo es por la mente, y que logre ganarse el pensamiento de las masas, ese es el vencedor. Es muy cierto. Es lo que hará el anticristo. Se ganará la atención y el pensamiento y la voluntad de las masas, que lo acreditarán como un ser necesario para la paz del mundo. Es decir, tiene que haber esa. Si no llega a haber eso, no puede gobernar. No puede gobernar. Tiene que haber una aceptación de la raza humana, porque es la raza humana la que tiene el derecho de aceptar o de rechazar. ¿Por qué? Porque Dios le otorgó al hombre ese derecho, a la raza humana. Ahora, menciono esto por lo siguiente, porque ustedes están observando, y a propósito, así se llama el proyecto, ¿Cómo dice ahí? Proyecto Democracia. Así se llama. Esta es una democracia que es forma de maldad, y maldad muy perversa. Por supuesto que ahí es donde yo mencionaba que dentro del proyecto se señala que tienen que cambiarse las constituciones.
Y lo dice Daniel, pensarán cambiar los tiempos y la ley. Tiene que cambiarlo, dice. Porque no pueden establecerse un gobierno mundial si nuestras constituciones son soberanas. Y los que defienden la soberanía es el ejército. El ejército tiene una mística, pero muy acendrada en el alma. Lealtad, soberanía. De tal manera que el ejército es un estorbo. Y los que aman la soberanía, pues hay que quitarlos de en medio. De tal manera que la palabra esta, globalización, ¿sí? Esta globalización, en realidad es una palabra, un concepto que nace del culto a la diosa Agaía, a la diosa Gea, a la madre tierra, a la Pachamama. ¿Por qué? Así dicen los peruanos, los incas, la Pachamama, ¿sí? Esa es que la madre tierra todo lo abarca, de tal manera que todos están contenidos en ella. Es el culto a la diosa madre. De tal manera que entonces, ahora, señores, la geopolítica, que viene siendo la política mundial, es una palabra pagana. Pero estas cosas nos dan idea de cómo ha ido avanzando, silenciosamente ha ido avanzando esta penetración. De tal manera que es irreversible, ya es irreversible. Lo que implica necesariamente que el gobierno final del anticristo está a corta distancia. Pero si el gobierno del anticristo está a corta distancia, necesariamente más cerquita está el arrebatamiento. De tal manera que si tenemos constituciones que aceptan el liderazgo mundial, pues estamos a un paso de la propuesta de un gobierno mundial que no ha existido jamás en la tierra. Y entonces, como creyentes que entendemos la profecía, pues no podemos imaginarnos que esto es un viraje insignificante o no significativo. No, porque son las hojas de la higuera que están reverdeciendo. Si no, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿No dijo Pedro, hacéis bien en estar atentos a la palabra profética, porque es cosa muy segura? De tal manera que para nosotros esto que estoy diciendo no es un acervo meramente, no, tiene un significado práctico, que es, si ya se está estableciendo toda esa infraestructura, pues el gobierno del anticristo no está a mucha distancia, pero a menos distancia de eso está la venida de Jesús por la iglesia. Y esto puede tener un valor, un significado para nosotros. ¿Podría tenerlo, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo que? Bueno, pues yo creo que diríamos, como los que interpretan así, pues hay que llenar la lámpara de aceite. ¿Sí? Aunque sabemos que es una parábola judía, no deja de tener una aplicación, una analogía con el creyente, por supuesto. Entonces, esto quería yo mencionarlo, que esta cuestión del barro es igual a democracia. Y que el Imperio Romano tiene contenido de democracia alrededor, puede ser años más, años menos, desde 5 siglos antes de Cristo.
Porque hemos mencionado elecciones, nombramientos, normas legales, donde no es el intento de un solo hombre el que mantiene eso. Entonces, sin embargo, ellos, allá alrededor de los años 400, nace otro concepto. No. Vamos a poner por escrito los acuerdos de ley. Y elaboraron lo que se llama, creo que las 12 tablas de ley romana. Bueno, las naciones tienen este contenido de las tablas de la ley romana. De tal manera que el imperio romano, lo que yo quiero establecer, no está muerto. No lo vemos desde la perspectiva que había en el tiempo de Cristo, el imperio romano. No, el imperio como un sistema está vivo. Por consecuencia, esta piedra es una verdad de que sí va a golpear al imperio romano. Es más, yo mencionaba que ellos aquí están proponiendo que surja la tercera Roma. Yo no sé cómo conceptúen lo de tercera Roma, pero vamos a pensar desde luego que es el resurgimiento de un gobierno nacido del sistema romano, definitivamente. Pero el problema está en que después de tiempo, allá por los años 60 antes de Cristo, todo este sistema devino y se convirtió en un imperio, los Césares, y dejó de haber esa democracia que se había practicado. Pero como el barro no se mezcla con el hierro, ¿no dijo la profecía? Entonces, de Roma se volvió a un sistema absoluto y despiadado con los Césares, que no eran demócratas. De tal manera que al Senado lo hicieron a un lado. Esas son más o menos el perfil del imperio romano, que es consistente con la escritura, con la profecía. Y ahí me interesó mucho, ni de chiste alcancé a leer todo lo que es la República Romana, pero con lo que leí, pues para mí tiene un gran sentido. Ahora, seguimos. En lo que vimos nosotros de la estatua, es muy cierto que en el mundo entero se ha generalizado la idea de llevar la democracia, hacer crecer la democracia. No existe otro concepto en el mundo, más que ese. Porque el barro, pues ¿a qué otro sistema? ¿Cuál otro sistema hay de gobierno en el mundo? No hay más que o democracias o dictaduras a base de reyes o de tiranos, lo que usted quiera, pero no hay más que dos. No hay más que dos formas de gobierno, representados en los dedos de los pies y en los pies de la estatua. Desde luego, esto nos ubica en los últimos días del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Esto no está en los tiempos en que Cristo vino. No. Noten en dónde está el barro. Está significativamente, aunque el Imperio Romano, siendo república, tiene un alto contenido de lo que era el concepto de democracia. Sin embargo, en los últimos tiempos se generaliza el concepto de democracia en toda la tierra. ¿Por qué toda la tierra y no en la bota italiana? Bueno, porque el Imperio Romano
con sus conceptos está extendido en todas las naciones del mundo, en todas, a grado tal que los acuerdos que el Imperio Romano tuvo, por ejemplo con Venecia, el Imperio Romano como imperio todavía, como imperio, se siguen haciendo valer, que yo mencionaba, a Venecia, todo barco que surque cualquier mar tiene que pagarle peaje a Venecia. En un acuerdo con el Imperio Romano. Pues eso, pero el Imperio Romano, pues es que existe. Y existe en grupos de poder. Es decir, no es algo subjetivo. No. Aunque como una entidad de poder que dominante no se ve, pero sin embargo existen grupos de poder que representan el Imperio Romano en el mundo, y estas se llaman esto, hermanos, oligarquías. La oligarquía norteamericana, la oligarquía de México. Cuando decía uno de los candidatos que eran 22 familias, pues no está equivocado, porque son oligarquías, que son los que tienen, es decir, es el gobierno de pocos, pero todos ellos constituyen una familia en el mundo, que están ligados al Imperio Romano por razones espirituales. Esto es importante. Ligados a ellos por razones espirituales. ¿Cuál sería el sentido espiritual? ¿Cómo? No. El satanismo. Es decir, el satanismo es una institución religiosa que absorbe a muchas otras, ¿sí? Pero estas son familias, grupos de poder político y de gran riqueza, pero que ellos están asociados a un grupo de poder mundial bajo un consejo representado por el ojo de Isis. A esto de las pirámides, como viene en el dólar americano, es el ojo de Isis. Por supuesto que es el ojo de Isis y es satanismo. No más que pues nuestros hermanos gringuitos, no, pues ¿cómo? Si nosotros somos gente de Dios, estamos... No, pero podrá ser la gente, pero las oligarquías no lo son. Ellos representan otras cuestiones de gobierno mundial que siguen la pauta, por supuesto, de entidades espirituales. A esto se le conoce como el innombrable. El innombrable grado 72. El que está en el dólar americano. Pero sí han visto esa pirámide. Bueno, y que habla del nuevo orden. Y que incluso dice que quiere decir en Dios nosotros, pero en el original no decía eso. Decía algo intraducible como esto: in trust with God, que significa en el consorcio nosotros somos Dios. Que ya no es lo mismo. Qué distinto eso de que le hagan aparecer a medio mundo. No, nosotros en Dios confiamos, en God we trust. No. En el original dice, en el consorcio nosotros somos Dios. Y estas son declaraciones de los famosos Illuminatis.
Pero bueno, pues cosas que he oído nada más, por supuesto. Yo no he participado, ni participaré jamás. Pero me interesa que vayamos a una cuestión sobre esa piedra. Dijimos, si le pusiéramos tiempo, miren, aquí tenemos nosotros, a esta altura, el Imperio Romano, y aquí tenemos los pies. Si lo pudiéramos, usando esta misma línea, ¿no? Estamos hablando que esta representaría el tiempo de Cristo, cuando Cristo vino a la tierra, ¿de acuerdo? Cuando vino en su primera venida. Esta otra es segunda venida. Sí, nada más que esta sí le puedo poner fecha. Puedo llamar año 4 antes de Cristo, porque Cristo nació el año 4 antes de Cristo. Es como se hace la cronología, ¿sí? No nació Cristo hoy y ya año 1. No. Cristo nació el año 4 antes de Cristo. De tal manera que si Cristo fue crucificado el año 29, pero Él nació el año 4 antes, Él tenía entonces exactamente ¿cuánto? 33 años. Porque Él fue crucificado el 29, más 4 de la era pasada, igual a 33 años. Porque además el ministerio, Él tenía que empezarlo a los 30 años, porque la ley, eso es lo que establecía. Tenía que tener esa edad para empezar un ministerio. 30 años. Más los 3 que estuvo en su ministerio fueron 33. Consecuentemente, fíjese bien, es cierto, es muy cierto, que en el tiempo de Cristo, si Israel hubiera recibido, Jesús hubiera sido puesto como. ¿Y qué hubiera pasado con el Imperio Romano? Israel, si me hubieras oído, tu tiempo fuera desde hace mucho. Yo hubiera puesto tus enemigos en un instante debajo de tus pies. El Imperio Romano, en el tiempo en que Cristo vino, estuvo bajo peligro de extinción. No pasó eso porque Israel no lo recibió. Ahora, si nosotros nos fijamos en la profecía de la estatua, la profecía diría, no, es que el Imperio Romano no va a ser destruido cuando llegue Cristo. ¿Pero por qué? Porque está empezando el Imperio Romano. Cristo va a destruir, el Mesías va a destruir el imperio, los imperios del mundo, los gobiernos del mundo, en el final de los tiempos, que están representados por los pies. Ahora, pero yo les estoy diciendo esto por una razón particular. Vamos a ver. El reino de Cristo, el reino de los cielos, se está estableciendo desde que la iglesia empezó a predicar el año 29. Ha habido varias versiones. Una de ellas, que incluso ya en el tiempo de Pablo los corintios andaban con eso, de que ya el reino de los cielos estaba establecido y que ellos ya reinaban. Por eso Pablo le dijo, ustedes ya reinan, y si nosotros, avísenos. Reinan y reinan sin nosotros, le dijo Pablo. Que luego se toma en otro sentido. No. Pablo estaba atacando una versión que había nacido en los corintios, que Cristo ya reinaba en la tierra, que la iglesia ya estaba reinando. Y los corintios dijeron, y nosotros estamos reinando. Doctrina corintia que tienen muchas iglesias el día de hoy, aquí en el mundo. Veamos. Pero luego,
Yo había dicho a ustedes que Constantino, el año 325, viendo precisamente la estatua de Nabucodonosor y que la piedra golpeaba al imperio romano, llamó a los teólogos cristianos y dijo: ganó un momento, vengan para acá. Ustedes enseñan en el mundo entero, porque tienen iglesias en todo el mundo. Ustedes enseñan que el imperio romano, que yo presido, va a ser destruido por Cristo. Desde luego, si ellos dicen, sí, lo hubieran tomado como traición al imperio. Pero, como eran listillos los hermanos, los líderes eran muy listillos. Oh, no, César, no. No. Mira, eso de reinar, de establecer el reino de Cristo y de reinar, es un asunto espiritual. Donde en la medida que la iglesia va ganándose a los paganos, en esa medida el gobierno de Cristo, el reino de Cristo se está estableciendo. Y el César dijo: bueno, si es así, no hay ningún problema. Esto que le digo es cierto, ¿eh? Y fue precisamente, entre otros, Agustín de Hipona, el que recalcó que el gobierno de Cristo era un gobierno espiritual, pero que la iglesia tenía que conquistar el mundo. Desde luego conquistárselo para Constantino, ¿no? Por supuesto. Y precisamente el año 606, con el Papa Hildebrando I, él tomó esta tesis y dijo: me gusta. Entonces la Iglesia Católica se lanza a conquistar el poder político de las naciones. Y llegaron a tener el mundo entero prácticamente bajo su señorío. A esas alturas, el Papa quitaba reyes y ponía reyes, porque se estaba estableciendo el gobierno de Cristo a través de una participación espiritual, pero que sí les daba el poder político. Y que con Hildebrando VI llegó el 1213 a su máximo apogeo. Acuérdense que allá por el año 800 con Carlomagno establecieron el Sacro Imperio Romano con Carlomagno. ¿Sí lo han leído? Se lo recomiendo. Son cuestiones de historia. Es que la profecía es historia. Pues es que no puede ser de otra manera. La profecía es historia, pero también es ideas, es conceptos. Eso es la profecía. Y la historia contiene todo eso. De tal manera que entonces tendríamos que aceptar, pues, que la piedra empezó a golpear acá por el año 600. ¿Ya ven la idea que estoy dando? ¿No puede golpear aquí en las rodillas, hermano? No. ¿Por qué no? Pues porque dice la profecía que golpeará en los pies, no a mitad del tiempo. De tal manera que tomando todas estas ideas, la iglesia evangélica norteamericana, pero ellos dijeron esto: es que nosotros hemos aportado el dinero y nosotros llevamos el evangelio, y la escritura enseña que en la medida que llevemos al mundo a Cristo, se establece el gobierno de Cristo.
De tal manera que se ha dicho que ya empezó, que está conquistándose el mundo y que Cristo está estableciendo su reino. Pero ¿qué es lo que dice la profecía? Vamos a Daniel. Vamos a Daniel. Capítulo 2. Es que está haciendo un resumen. Cuando viene la interpretación que Daniel le da a Nabucodonosor, le está describiendo toda la estatua. Y luego le describe los pies. Desde el 41. Y lo que viste de los pies y los dedos. O sea, señala pies y dedos como un tiempo específico. En parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. El reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte el reino será fuerte y en parte será frágil. La democracia es muy frágil, ¿eh? Y han querido hacer acuerdos con los imperios y la democracia no jala ahí. Dice, no pega, dijo, Daniel dijo, es que vi que no se pegaba el barro con el hierro. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, se mezclarán con simiente humana, o sea, matrimonios que hubo, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Pueden casar la hija del emperador con otro que tiene democracia, pero jamás va a pegar a convertirse en una democracia lo que es una dictadura. No pega. Fíjense bien, ¿cuántos dedos tenía? Pero pongan cuidado en el 44. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. En los días de estos reyes. A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo. ¿Vamos bien, mis hermanos? En los días de estos reyes. Pero espéreme, ¿quién dijo que eran 10 reyes estos 10 dedos? O sea, 10 dedos igual a 10 reyes. ¿Sí o no? ¿En dónde lo dice? No. Ahí en Daniel. No pidan auxilio, Apocalipsis. Ahorita vamos para allá. Bueno, es que la interpretación sí se tiene que utilizar los llamados pasajes paralelos. En la hermenéutica, que es el arte de interpretar la escritura, es propio utilizar pasajes paralelos, semejantes. Y si ustedes van conmigo, aquí, ya tenemos 10 dedos de la estatua, que representan algo porque lo acaba de decir. Pero, ¿qué les parece si leemos el 7:24? Daniel capítulo 7, versículo 24, donde de nuevo entra las mismas figuras. Es decir, sigue describiendo la estatua, pero ahora los reinos los representa como bestias. El 7:24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y esos 10 reyes aquí se levantan en el tiempo del anticristo. De tal manera que podemos seguir un poco viendo más. Apocalipsis 17:12, ¿qué dice? Ahora sí, 17:12. Y los 10 cuernos que has visto. Es decir, es que los dedos de la estatua, en las bestias su equivalencia es 10 cuernos. Se trata de lo mismo, solo que en la estatua son 10 dedos, en las bestias son 10 cuernos. Tanto
en Daniel como en Apocalipsis. De tal manera que el pasaje Apocalipsis 19, 18 al 19, ubica ese concepto en el tiempo del anticristo, cuando la piedra va a golpear en los pies. Por consecuencia, es falso de toda falsedad, de acuerdo al concepto profético de que en algún tiempo se empezó a construir el imperio de Cristo en la tierra. Falso. La iglesia no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es en Israel. Es cuando se siente a reinar en el trono de David. La iglesia es otra cosa. La iglesia va al reino de Dios allá arriba. El reino de los cielos se establece aquí abajo. Entonces, al confundir las dos versiones, reino de los cielos y el reino de Dios, lo hacen una sola cosa. Y entonces dicen que en la medida que la iglesia es construida, se está construyendo el reino de Dios. Mi Biblia dice que no, que en los días de estos reyes, dice, en los días de estos reyes, dígame, volvamos a Daniel 2:44, y dígame si es enfático eso. Pues es que es categórico. Y en los días de estos reyes se levantará un reino que no se corromperá jamás. Es decir, la piedra golpea en ese tiempo. Y como el mundo tiene contenido de este imperio, desmorona todo su sistema. Todo el sistema del imperio romano es quitado de la tierra. Todo. Para establecer el modelo del reino de los cielos según el evangelio del sermón de la montaña. Oíste decir eso, mas yo digo esto. Es decir, el sermón de la montaña es la constitución del reino de los cielos. Eso es lo que se va a establecer quitando. ¿Por qué cree usted que en el Salmo 2 se quejan los reyes de la tierra? Dígame, ¿qué se quejan? El Salmo 2, dígame de qué se quejan. Están diciendo los reyes, rompamos sus coyundas. Vamos a quitarnos de encima que nosotros tenemos nuestra forma de vivir, nuestros propios sistemas. ¿Por qué tiene que imponernos el suyo? Y entonces los reyes de la tierra levantarán motines en todo el mundo contra Cristo. Y entonces Cristo, con dureza, somete a las naciones que están en esa rebelión. Por eso he dicho que aunque Cristo reine en la tierra, las naciones no todas le van a servir de gusto. Ellos tienen inconformidad. Imagínense el odio ancestral milenario. ¿Cómo es posible que estemos dominados por un judío? Ellos no van a pensar en términos de hijo de Dios o Dios mismo. Ellos van a interpretarlo como un judío que está encima de nosotros. Entonces me interesaba que usted estuviera al pendiente de estas dos cosas. Lo que significa, no se está estableciendo el reino de los cielos. Eso se va a establecer cuando Cristo venga, cuando la piedra, en los días de esos reyes, en el tiempo de la gran tribulación, es cuando Cristo viene, derrumba todos los sistemas del mundo y establece un gobierno en la tierra. La iglesia no va a estar aquí. Amén. El tiempo se nos ha acabado. Son dos conceptos que les enseñé, hermano. Dos conceptos. No se está estableciendo el reino de los cielos. El reino se va a establecer en los días de esos reyes, dice la misma profecía, textual, categórica. Y en los días de esos reyes, para que nadie esté alegándole, hombre. Y la otra es, el imperio romano es el único que alguna vez fue república y república democrática. Del año 500 antes de Cristo
hasta más o menos los años 60, 70 antes de Cristo. No, bueno, el Imperio Romano como tal, como entidad política, desapareció, mas no desapareció sus sistemas en todo el mundo. O sea, yo tomo de él esto y esto y esto y esto, pues estoy nutrido del Imperio Romano. No espere ver República Romana, del Imperio Romano, pues no, pero existe. ¿De acuerdo? Y antes de terminar, nomás voy a leer con ustedes el capítulo 7 y nos vamos a quedar, que es otra forma de ver la imagen. Y en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, o sea, 2 años más o menos antes de que se terminara el imperio babilonio, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y aquí que los 4, esta es visión, no es sueño, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y se puso de pie enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso al un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, 3 naciones. Y le fue dicho así: levántate, traga carne, mucha. Después de esto yo miraba, y aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dada potestad. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, el Imperio Romano, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras, o sea, lo que sobraba, lo pisoteaba, lo llevaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos, que viene siendo lo que los 10 dedos en la estatua. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, entre esos 10 cuernos. Y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Esto viene en Apocalipsis 13, 5 al 6 también, del anticristo. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. O sea, comparecían ante él millones de millones. El juez se sentó y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz, de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su señorío, y les había sido dado prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía. Y llegó hasta el anciano de grande edad, y le hicieron llegar delante de él, y le fue dado señorío y gloria y reino. ¿A quién? A ese hijo del hombre. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Lleguéme a uno de los que existían y preguntéle la verdad acerca de esto. Y hablóme y declaróme la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son que se levantarán de la tierra. Después tomarán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes son, hermanos? La iglesia. Nombre: Israel.
En el Antiguo Testamento se llama Israel los santos del Altísimo, no la iglesia. No era un misterio escondido la iglesia. Y ahí es donde se apuntan los hermanos, ándele. Ahí nos van a dar nosotros el poder, el reino, y nosotros vamos a ser los meros en la tierra. No. Va a ser Israel. Y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba. Y las obras que hacía. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Guerra contra quién? Dele, vamos viendo ahora sí. No, guerra contra la iglesia y los puso parejos. No, es guerra contra Israel. Hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea, muy agradecido, En Apocalipsis 17 al anticristo, esos 10 le dan apoyo, y después que les da su apoyo les da un mal pago. A 3 los derriba, les quita el reino, y ahí hace su reino. ¿Qué le parece? Muy agradecido, ¿verdad? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio tiempo, que vienen siendo 3 años. ¿Ubican esto entonces en la gran tribulación? ¿O en este tiempo? Empero se sentará el juez y le quitará su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Hasta aquí fue el fin de la plática. Yo, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos, y mi rostro se demudó, mas guardé esto en mi corazón, este negocio. Ahí nos vamos a quedar. Sí, creo que quedó claro, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí entendieron, hermanos? ¿Toda la idea? Muy bien. 2 cosas no quiero que se les olvide. Es falso de que se esté estableciendo en la tierra el reino de Cristo, y que los creyentes, en la medida que van ganando gente para Cristo, el reino se esté estableciendo. Falso. Pablo dijo a los corintios: ustedes ya reinan, pero reinan sin nosotros, porque resulta que Apolos y yo, ni Pedro, no sabemos nada de esto. Era la tesis de Cristo ya está reinando. ¿Y la otra cuál fue? Que el imperio romano es el único que ha llegado a ser república y democracia antes de ser imperio. Primero fueron reyes, no era imperio. Luego vino la democracia, que se convirtió en oligarquía, y luego deviene en imperio. Se muere el imperio, pero siguen las oligarquías representando al imperio romano. De esta manera están las cosas. Que Dios les bendiga, mis hermanos.